Ok, muy buenas tardes. Mm, Vamos a dar inicio a nuestra siguiente ponencia. Primero que nada, agradecemos la asistencia a toda la audiencia que se encuentra aquí presente. Mi nombre es Diana Paola, soy estudiante de Ingeniería en Energía y el día de hoy tengo el gusto de presentarles a un experto en protección radiológica. Es profesor de la Universidad Central de Venezuela, director de CEROFCA, Protección Radiológica, y también es coordinador de educación en la Federación de Radioprotección de América Latina y el Caribe. Ante todos les presento al maestro en ciencias Omar Arias, con su ponencia La importancia de la radiación en nuestra vida. Le cedo la palabra, maestro. Gracias, de verdad. Bueno, gracias a ti y a toda la audiencia, por supuesto, a quienes nos acompañan. Ha sido un día bien cargado de bastante información, así que espero que de verdad la aprovechen al máximo y que no, prometo y voy a intentar todo con tal de que no se duerman ya a esta hora, ¿ok? Así que esa es nuestra misión. Además que siéntanse a gusto de intervenir, consultar en el momento en el cual los sientan conveniente, de manera tal de que podamos ir abordando la temática y las dudas en el momento en el cual ustedes lo consideren. Por supuesto, también, obviamente, creo que es un punto súper importante el tema del WinMix. Sí, Women in Nuclear ha sido una iniciativa bien importante, ha trascendido obviamente las fronteras, es una iniciativa además global, en donde justamente por ahí medio escuché un pedacito nada más, después la voy a ver completa, en términos de lo que tiene que ver con el género, pero fíjense que de antemano les digo una cosa, ¿no? Eh, Nosotros los caballeros, yo sé que a nivel mundial hay todavía un tema en algunas localidades más que en otras, en donde todavía hay cierto machismo, etcétera, pero al final las mujeres son las que mandan. Si ustedes están claros en eso, ustedes van a tener menos problemas en su casa, menos problemas. Ese es el secreto para tenerlo en cuenta. Y si analizamos incluso, ahora sí fuera de broma, el tema, por ejemplo, de los premios Nobel de este año 2020, nos daremos cuenta cómo las mujeres han tenido un papel importantísimo, ¿no? Y protagónico a todos los niveles, ¿no? Tanto en el caso de la física como en el caso de la química, por ejemplo, con el caso de las tijeras genéticas. Así que definitivamente hemos venido, y sobre todo, por supuesto, las mujeres han venido rompiendo ese paradigma de que, bueno, si la mujer tiene que estar por debajo del hombre o qué va a estar en la parte de la ciencia, ya eso definitivamente no es más que, para mí ya es una discusión sin sentido. Es decir, aquí el enfoque de las cosas que se quieren dar es justamente este vínculo y analizar el caso de la energía nuclear, de las radiaciones en general, con nuestra vida diaria. Así que el día de hoy me he concentrado para analizar y conversar justamente sobre la importancia de la radiación en nuestras vidas. Eh, Cuando hablamos de radiación en general, por supuesto, tenemos una serie de fuentes, unas fuentes artificiales y unas fuentes naturales que emiten radiación de tipo ionizante, ¿no? La radiación ionizante, aquella que tiene suficiente energía capaz de provocar daños o modificaciones a nivel atómico, a nivel de la estructura atómica, con lo cual genera iones cuando interactúa con la materia. Ahora bien, obviamente dentro de las fuentes naturales de radiación tenemos unas vienen provenientes, por ejemplo, del suelo terrestre, como es el caso del radón, del núcleo del planeta Tierra, así como también de alimentos y bebidas, de agua, también el caso de la radiación cósmica ya de manera externa, con lo cual tenemos definitivamente, vivimos en un mundo lleno y donde prevalece la radiación ionizante. Además, como que si faltara poco, también tenemos una cierta cantidad de radiación de tipo artificial o de exposición a fuentes artificiales de radiación, entre las cuales la que más destaca es lo que tiene que ver con el ámbito médico. Si nosotros ponderáramos este tipo de radiación, es decir, consideramos todo lo que tiene que ver en términos de promedio, ¿no? A nivel mundial, nuestra exposición a las fuentes naturales corresponde a 2,4 milisievert por año, y allí está contemplado entre alimentos, rayos cósmicos, suelo, núcleo terrestre, etcétera, donde el gas radón es probablemente el que mayor cantidad de exposición nos entrega.
Por otro lado, cuando vemos el caso de fuentes artificiales, aquí vemos cómo las centrales nucleares, los accidentes de Chernóbil, de Fukushima, el caso de radiactividad incluso residual por parte de ensayos nucleares, es muy bajo comparado con lo que pudiéramos tener debido a exposición en el ámbito médico. Entonces, teniendo en consideración esto, uno se plantea, bueno, Omar, mira, si me estás hablando de que ya en el planeta hay muchas fuentes que están emitiendo radiación, bueno, ¿cómo me puedes estar hablando de beneficios de la radiación? Es decir, una de las cosas que sabemos es justamente que la radiación puede provocar un daño a nivel del átomo y de manera en cadena o en cascada va a poder ir repercutiendo en un daño a nivel molecular, de estructura subcelular, de la célula, de tejidos, órganos, sistemas, hasta afectar al individuo de manera completa. Y eso estamos súper claros. Pero es muy importante que si bien es cierto la radiación la asociamos a un daño, definitivamente es importante también abordar lo que tiene que ver con la cantidad, con las magnitudes a las cuales nosotros nos manejamos. Sin lugar a duda, por supuesto que nosotros tenemos dos moléculas críticas en la interacción de la radiación con nosotros. Uno es el agua, ya que estamos compuestos en mayor porcentaje por agua, por lo tanto hay una alta probabilidad de que la radiación interactúe con ella y produzca lo que nosotros conocemos como la radiólisis del agua. En el caso en el cual generamos esta interacción, podemos llegar a provocar la producción de peróxido de hidrógeno, mejor conocido como agua oxigenada. El agua oxigenada por fuera, para aquellas que se hacen las mechas, o aquellos que nos cortamos, etcétera, está maravilloso, pero en el ambiente celular, obviamente genera una modificación y una perturbación dentro de lo que es el microambiente celular, con lo cual trae como consecuencia la posibilidad de la muerte de las células. Por otro lado, tenemos, por supuesto, en la interacción, la segunda molécula crítica en la interacción de la radiación con la materia es justamente el ADN, ya que a través del ADN yo puedo generar unas modificaciones o unos daños a nivel estructural que pueden llevar o a un daño muy irreversible, un daño muy extenso a nivel de la cadena de ADN que lleva a la muerte celular y por lo tanto voy a poder generar una lesión en órganos y el peor de esos casos sería la muerte del organismo, que es lo que nosotros conocemos como reacciones tisulares nocivas o efectos determinísticos, o puedo llegar a provocar una modificación a nivel de la célula, es decir, una pequeña mutación a nivel celular que se vaya traduciendo, que se vaya replicando con el pasar del tiempo y que eso vaya a generar lo que pudiesen ser efectos estocásticos, conocidos, por ejemplo, como la cancerogénesis, uno de ellos, ¿no? El caso, por ejemplo, si afectamos una célula somática, pudiéramos llegar a generar la producción de cáncer radioinducido. Ahora bien, si bien es cierto que esto ocurre y ocurre, por ejemplo, en el ámbito médico, por ejemplo, una quemadura radioinducida tras la colocación de un stent, o en el ámbito industrial, por ejemplo, con accidentes, con manipulación inadecuada de fuentes radiactivas que generan este tipo de efectos que ustedes pueden ver en pantalla. También podemos tener, por supuesto, desde el punto de vista gráfico, cuando hablamos del cáncer, acuérdense que el cáncer no es un castigo divino o es algo externo, es decir, al final es que nosotros tenemos un crecimiento acelerado y desordenado de células con las cuales tenemos un crecimiento que es anormal con respecto a las células normales. Si yo tengo unas células normales que van creciendo, las que ustedes ven a su mano izquierda, fíjense cómo con el pasar del día ellas van replicándose poco a poco en el mismo tiempo. Fíjense ustedes cómo las células cancerígenas van replicándose y replicándose de manera acelerada. Entonces, si bien todo esto es cierto y puede ocurrir, definitivamente hay diferentes opciones que podemos utilizar las radiaciones, pero para beneficio de nosotros. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿cómo es posible una cosa que puede generar hasta cáncer? ¿Cómo lo voy a utilizar yo con fines pacíficos y para cosas buenas? Bueno, uno de ellos corresponde justamente a lo que tiene que ver con irradiación de alimentos. Es decir, al yo irradiar el alimento, imaginemos lo siguiente, yo no es que estoy inyectándole material radioactivo al alimento, no. Yo estoy exponiendo el alimento a una fuente que está emitiendo radiación. Esto es muy importante porque en los inicios de la irradiación con alimentos, mucha gente de primera mano decidía, no, yo no quiero nada de eso porque eso tiene material radiactivo y tal, yo no quiero saber nada de irradiación de alimentos. No, no, no.
Cuando hablamos de irradiación de alimentos, nos permite prevenir enfermedades, tiene un proceso de conservación mucho más amplio, incluso lo tenemos para el control de insectos, hay un retraso en la germinación y en la maduración, y también en los procesos de esterilización. Son algunos factores en los cuales podemos utilizar la radiación digamos, en lo que tiene que ver con irradiación en general. Sin embargo, ¿qué pasa entonces? Fíjense, saludos por aquí a todos, ¿no? Por aquí a Sandra, a Jesús, que nos están por allí enviando saludos, muchísimos saludos a todos. Entonces, ¿qué ocurre con este tema de la irradiación de alimentos? Que definitivamente la irradiación de alimentos surge como una iniciativa súper importante a la hora de evaluar lo siguiente, a la hora de comprender que en el momento en el cual nosotros estamos viendo este tipo de alimentos, fíjense que tienen un símbolo, una simbología que demuestra que han sido irradiados. Justamente este símbolo de irradiación de ellos lo que nos garantiza o lo que nos permite es una mejor conservación en el tiempo. Esto es vital a la hora de hacer o establecer comparaciones en términos de el tiempo, por ejemplo, para aquellos países que exportan alimentos y que por un tema de distancia, por ejemplo, pudiesen ser distancias más largas, con lo cual en la ruta pudieran estos tipos de alimentos eh, perder vigencia o perder esa conservación y por lo tanto llegar ya con un periodo ya un poco más desgastados, digamos, si lo quisiéramos de una forma, con lo cual, evidentemente, la irradiación nos permite o nos garantiza tener un beneficio importante a la hora de la manipulación. Por supuesto, en el caso americano, la FDA exige que los alimentos irradiados contengan este símbolo internacional de irradiación. Muchos países lo han tomado como propio, como parte, digamos, de los protocolos que al lado de la etiqueta en donde se vende, efectivamente se disponga de este tipo de información para el público. Fíjense ustedes que dependiendo de lo que nosotros querramos controlar, tendremos diferentes tipos de dosis. Cuando hablamos de dosis, nos hablamos de cantidad de energía absorbida en una determinada área o un determinado volumen. Por consiguiente, si yo quiero, por ejemplo, el caso de la carne de cerdo procesada fresca, no calentada, y mi propósito es el control de la trichinella spiralis, obviamente la dosis, fíjense ustedes que está en el orden de 0.3 kilogray por minuto, ¿sí? Hasta un kilogray máximo. De igual forma, bueno, dependiendo de los tipos de comida, dependiendo si queremos desinfección por artrópodos o inhibición del crecimiento y maduración, así como desinfección microbiana, control de patógenos, control de salmonela, tendremos diferentes tipos de dosis. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo de lo que yo quiera controlar, yo tendré entonces una menor o una mayor cantidad de radiación a la cual debo exponer el alimento. Fíjense ustedes, por ejemplo, en el caso de semillas para germinar, a la hora de establecer control de patógenos microbianos, fíjense ustedes cómo pasamos a 8 kilogray a nivel máximo de lo que nosotros tendríamos por control. ¿Qué nos quiere decir todo esto? Nos quiere decir entonces que la radiación bien utilizada y en las concentraciones, digamos, o en la cantidad de energía administrada y que va a ser absorbida por el medio, bien utilizado, va a poder entregarnos un beneficio importante. Es así entonces como la irradiación del alimento definitivamente pasa a ser un aspecto fundamental en lo que tiene que ver con el beneficio de la utilización de la radiación. Por otro lado, hablando de alimentos, yo sé, por allí son las 5 y algo, o sea que algunos de ustedes deben tener ya hambre, así que bueno, yo he comenzado por aquí. Ahora tenemos el caso del jamón serrano, ¿no? ¿Qué tiene que ver el jamón serrano con la radiación? Bueno, fíjense ustedes que para evaluar el jamón serrano podemos utilizar también radiación. En este caso, radiación de tipo de rayos X, es decir, con un tomógrafo podemos hacer la valoración, la evaluación del jamón y de esta manera realizar evaluaciones de humedad, de concentración, de densidad, sin necesidad de abrir el jamón. Esto parece a veces un tanto ridículo, sin embargo, en la industria del jamón y del jamón de alto target, obviamente en donde una pieza nos puede estar costando alrededor de 3.000 euros, evidentemente el aprovechar este tipo de herramientas y no dañarla, evidentemente representa un paso bien importante en lo que tiene que ver el uso con el uso de radiación. Así que definitivamente también podemos utilizar las radiaciones para fines de evaluar, por ejemplo, jamones a través de tomografía. Pero fíjense que dentro de las evaluaciones hay muchísimas evaluaciones.
Dentro de esas evaluaciones también pasa, por ejemplo, en el caso del Museo del Prado, nos ha permitido la radiación justamente evaluar, analizar qué ocurre en algunas pinturas, ¿sí? Pinturas como la que ustedes ven acá, en donde el pintor inicialmente dibujó, digamos, a nuestro príncipe un poco más pequeño de lo normal, con lo cual tuvo que modificar o cambiar la pintura final. Fíjense ustedes entonces cómo ahora estamos redescubriendo o redefiniendo el arte, ¿sí? Es decir, estamos utilizando ahora rayos X precisamente para la evaluación de las pinturas. La que a mí más me ha llamado la atención de todas ha sido esta, ¿no? El Museo d'Orsay, justamente de Gustave Courbet, El hombre herido. Lo interesante de esta pintura es que aparece el hombre, si ustedes pueden ver acá, el hombre está herido justamente a nivel del corazón, ensangrentado, una espada clavada a nivel del corazón y está tendido sobre el árbol. Uno lo ve y uno dice, bueno, listo, esa es la obra, perfecto, el hombre herido, listo, esa obra se llama así, ya, maravilloso el pintor. Pero cuando analizamos ahora con rayos X, nos damos cuenta, fíjense ustedes, que el pintor había colocado primero su mano justamente aquí arriba y en su regazo, yo no sé si pueden ver mi mouse, sino de todas formas allí justamente abajo de la mandíbula del caballero, van a ver en su regazo a una mujer que era la novia. La novia lo deja al pintor y justamente el pintor declara que ese amor le provocó esa ruptura en el corazón y por lo tanto modificó eso que era una pintura de amor justamente en una pintura de dolor, ¿no? Pero bueno, así es el arte, ¿no? Así que definitivamente esto nos permite, nos enseña, nos demuestra cómo la obra puede ir cambiando con el tiempo y cómo la historia, ahora ya la obra no la vemos solamente en lo que está pintado, sino también en qué es lo que hay detrás. Y gracias a la radiación es una de las cosas que nos ha permitido justamente descubrir este tipo de eventos. Por otro lado, ya que estamos hablando también un poco de arte, tuve que pasar inevitablemente por el caso egipcio. Aquí en este caso, más allá de las valoraciones que podamos estar haciendo en términos de momia, y que hay algunas momias que son comestibles, ya yo veo que yo también tengo un poco de hambre, ¿no? Porque ya veo que empecé justo por aquí. Eh, Justamente cuando nos referimos a momias y a la evaluación de momias, nos ha permitido el uso de la radiación también evaluar a las momias, evaluar los sarcófagos, evaluar a las momias en sí, con lo cual nos ha permitido ver mucho más allá de lo que inevitablemente teníamos previsto, es decir, identificar posibilidades o posibles razones de muerte, de fallecimiento, pero también en estructuras o esculturas que se veían relativamente no momificadas, nos dimos cuenta que existían también las momias o la momificación por parte de animales dentro de esta cultura. Así que definitivamente la radiación también nos ha permitido diversos beneficios en lo que tiene que ver con el tema de evaluación. Si nos vamos un poco más atrás, ¿sí? A nivel histórico, y empezamos ya no a ver desde el punto de vista directo, a través de las imágenes, lo que pudiese ser la evaluación de las momias o de los sarcófagos, y nos remitimos un poco más atrás en la historia, podemos incluso abordar o analizar lo que tiene que ver con las huellas del carbono 14, con lo cual podemos hacer una datación de fósiles, es decir, a partir justamente de, conocemos por supuesto que estamos en un mundo en donde tenemos múltiples elementos de carbono presentes presentes en nuestra vida cotidiana. Obviamente el carbono 14 es un átomo inestable que nos permite realizar una valoración o una datación en función del tiempo a través de los años. Esto ha sido sumamente importante, ya que, bueno, evidentemente el carbono 14 debido a todo el proceso propio de su incorporación en nosotros, luego una vez que morimos, justamente allí comienza justamente esta formación o este decaimiento al nitrógeno 14, emitiendo partículas beta, y con lo cual vamos entonces a poder hacer una valoración en términos temporales de lo que pudiese ser el tiempo de un determinado grupo de fósiles. Así que, evidentemente, fíjense ustedes cómo la radiación hasta ahora nos ha servido
desde el ámbito artístico al ámbito alimenticio, ahora también en el caso de la datación definitivamente de fósiles, con lo cual aquí estamos viendo que existen múltiples beneficios del uso de las radiaciones. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa, por ejemplo, ahora en el caso de Navidad? Una casa bellísimamente decorada de Navidad pudiera convertirse en un juego un tanto peligroso en función de los juegos pirotécnicos, etcétera, y pudiera terminar de esta manera. Bueno, justamente por ello tenemos los detectores de humo. Ya los más modernos no lo disponen, pero en múltiples detectores de humo tenemos elementos radioactivos. Es decir, aquí también nuevamente utilizamos y empleamos las propiedades, en este caso de emisores alfa, justamente para provocar o para ver en el momento en el cual son interrumpidos ese flujo de partículas alfa al detector debido a la incorporación de humo. En ese momento, debido a esa interrupción, se genera la detección o la alerta por humo, por presencia de humo. Entonces, fíjense ustedes lo particular, ¿no? Justamente una de las cosas que más ha dado temor a nivel mundial ha sido la radiación, pero increíblemente bien utilizada, justamente está presente en nuestra vida diaria. Luego, en el caso de México también, México con una infraestructura, digamos, petrolera importante desde el punto de vista de obtención de recursos minerales a través de esto, pero también en diferentes industrias en donde tenemos múltiples pipes, múltiples tuberías. Las tuberías no las podemos evaluar solamente cuando se dañan, es decir, mira, hay una fuga, listo, vamos a atender la tubería. No, tampoco podemos, digamos, hacer paradas continuas para empezar a evaluar tubería a tubería, a ver cuál está bien y cuál está mal para reemplazar. No lo podemos hacer. Definitivamente hay unas paradas programadas, pero es necesario entonces hacer una evaluación de este tipo de estructuras. Este tipo de ensayos es lo que se conoce como ensayos no destructivos, en donde acá utilizamos, fíjense ustedes, o bien sea una fuente radioactiva o un equipo emisor de rayos X para evaluar la tubería. ¿Qué ocurre en esta evaluación? En esta evaluación lo que nos va a permitir justamente a nivel de lo que pudiesen ser las juntas, evaluar las juntas, pero también pudiéramos ver o evaluar lo que pudiesen ser grietas. Fíjense que las soldaduras se pueden ir desgastando, sobre todo en el caso que les comento, en el caso de refinería, en donde tenemos, bueno, algunas tuberías en donde pasa crudo, en donde pasan elementos muy calientes o a altas presiones y altas temperaturas. Definitivamente es importante ir teniendo este tipo de elementos para poder evaluar y poder colaborar en la evaluación. Fíjense ustedes cómo yo ya puedo ver un desgaste importante, significativo a nivel del codo de lo que sería esta tubería, con lo cual ya esto es candidato de reemplazo. Entonces, si está muy dañado, si puede generar incluso un daño mayor, evidentemente tengo que hacer una parada programada de esa sección para realizar el reemplazo. Si por el contrario es algo que se puede manejar en una parada programada, ya se tiene previsto y se planifica. Entonces, a través del uso de la radiación y en este caso de la propiedad que tiene justamente, digamos, o de la capacidad que tiene de penetrar los materiales y por consiguiente de identificar una zona en donde yo pudiera tener mayor densidad que la otra, esto me permite a mí evaluar una imagen como esta y decir, mira, hey, acá en esta soldadura estamos bien, pero en esta soldadura no, aquí estamos dejando pasar mayor cantidad de radiación, por consiguiente hay mayor posibilidad de que yo tenga, por ejemplo, una ruptura importante. Entonces, bien importante como los mismos principios desde el punto de vista físico que utilizamos a la hora de comprender cómo interactúa la radiación con la materia, nos sirve perfectamente para hacer las valoraciones a nivel, por ejemplo, industrial, ¿no? De igual forma, por ejemplo, para hacer valoraciones de densidad, de linealidad a nivel de lo que pudiese ser carreteras o autopistas, por supuesto, también nos permite a través de una fuente radiactiva poder evaluar la integridad de lo que sería la compactación y la realización de lo que sería la carretera o la autopista adecuada. Así que fíjense ustedes todos los beneficios. El profesor se mutió. Listo, ¿ya? ¿Me escucharon? ¿Sí? Muy bien. ¿Podría repetir la última parte? Nada más. Ok, nada más de la página 2 en adelante.
Ok, así como lo utilizamos en el caso de la industria petrolera, de otras industrias en donde podemos hacer una valoración de lo que serían tuberías, etcétera, también lo podemos hacer en la evaluación del caso de carreteras o autopistas a la hora de evaluar compactación, densidad. También utilizamos fuentes radiactivas para la valoración de pozos. También utilizamos incluso, hace unos días, casualmente estaba conversando con un experto en evaluación de minerales. Ustedes saben que cuando, esa no la tengo, a ver, no, esa imagen no la tengo aquí porque justo lo hablé, creo que fue anteayer. Él me estaba comentando, Cuyo Mar, necesitamos un Geiger para evaluar una cantidad de materiales. ¿Qué ocurre? Cuando taladran y perforan, están haciendo la valoración, ya saben que allí hay posibilidad de que haya petróleo, extraen esa tierra del pozo para poder justamente colocar todos los aditamentos para explotar el petróleo. En ese momento, esa tierra trae consigo una cantidad importante de minerales. En algunos casos, esas tierras no se utilizan, sino que lo mismo que se sacó en el momento en el cual se acabó la explotación del pozo, se vuelve otra vez a colocar y se cierra. Pero una de las cosas que se ha descubierto es la gran cantidad de elementos radioactivos y de distintos tipos de minerales que vienen consigo allí a ese nivel. Entonces, ahorita cada vez más se está haciendo evaluaciones justamente a nivel de los pozos o de la tierra extraída de los pozos, se saca y se evalúa en función, primero a través de un Geiger, nada más con el fin de saber si está emitiendo o no, luego con un equipo que permite hacer una medición desde el punto de vista de un espectrómetro o una espectrometría, y a partir de allí ya se determinan qué tipo de elementos radiactivos pudiéramos tener allí presentes. Fíjense ustedes entonces cómo incluso en el caso de petróleo, obviamente lo utilizamos en bastante medida. Ahora bien, otro de los casos, sí, que obviamente todos hemos usado en algún momento de nuestras vidas y que, bueno, ahorita gracias al COVID no lo hemos podido realizar, tiene que ver justamente con nuestros viajes en avión, por ejemplo. ¿Sí? Es decir, cuando nuestro equipaje pasa a través de esta máquina, es una máquina que está emitiendo radiación, rayos X, y de esa manera, obviamente, diferentes tipos de materiales atenuarán de diferentes maneras. Cuando hablamos de atenuación, es que unos detienen mayor cantidad de radiación que otros y por lo tanto yo voy a ver un contraste. ¿Sí? Y ese contraste justamente es lo que traduzco en forma de lo que sería la imagen. Entonces, en el ámbito industrial, definitivamente se utiliza una medida bastante considerable. De igual forma, en el caso petrolero, por ejemplo, para hacer la valoración de lo que sería el llenado de tanques de petróleo, colocamos también una fuente radiactiva de un lado, un detector del otro, y en el momento en el cual esto va registrando poca cantidad de radiación, porque lo está atenuando o lo está deteniendo justamente el crudo, el petróleo. En el momento en el cual ya llegue al tope, que ya no hay petróleo que detenga la radiación o que atenúe la radiación, evidentemente veo un pico. Entonces yo ya sé que hasta allí he llegado. Lo mismo, ese mismo principio, exactamente el mismo principio, lo utilizamos para el llenado de latas de aluminio. En el caso de bebidas gaseosas, de cerveza, también existe, en ese caso, equipos de rayos X de muy baja energía, que también, bajo el mismo principio, puede evaluar lo que sería el llenado de este tipo de latas. ¿Sí? Ojo, no sé si es que voy muy rápido, nadie me ha preguntado, de todas formas yo de verdad estoy pendiente y los voy leyendo, ¿ok? Cualquier cosita, ustedes me pueden ir interrumpiendo con el mayor gusto del mundo, vamos a ir conversando sobre algunos puntos. Obviamente en el caso industrial, en la medida en la cual manejamos mayor cantidad de fuentes de radiación y con mayor energías, por supuesto que es importante establecer áreas restringidas en donde solamente el personal autorizado tenga acceso a las fuentes radiactivas, debido a que podemos tener complicaciones o accidentes como los que le presenté al inicio. Ahora bien, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa en el ámbito industrial? En el ámbito industrial, así como en el resto de los ámbitos, por supuesto, existen medidas básicas de protección radiológica. Una de ellas es el tiempo. Mientras menor es el tiempo de exposición, por supuesto, menor es la cantidad de dosis que vamos a recibir y por consiguiente menor cantidad de daño vamos a provocar. Lo otro es la distancia y por eso es que en el caso, ya lo vamos a ver más adelante, en el caso médico, por ejemplo, cuando utilizamos el caso de medicina nuclear, obviamente utilizamos pinzas, con lo cual la fuente radiactiva queda más alejada de nuestras manos. Obviamente en el caso industrial las pinzas acá son más largas, ¿no? Tienen que ver más o menos con 1 metro, etcétera. Fíjense ustedes, por ejemplo, en un camión que transporta material radiactivo, el material radiactivo va ubicado en la parte posterior e inferior derecha del vehículo, ¿no? Mientras el piloto está del otro lado
a por lo menos 8 metros de distancia, ¿no? Entonces, fíjense ustedes cómo tenemos el tema de la distancia, el tema del tiempo, porque bueno, en caso de la distancia, la intensidad de la radiación decae conforme al inverso del cuadrado de la distancia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que conforme yo aumento la distancia, disminuyo la cantidad de exposición a la radiación a la cual, a la cual estoy presente. Y por último, y no menos importante, las medidas básicas de protección radiológica tienen que ver con el blindaje. Es decir, yo no tengo la fuente radiactiva allí solita, o yo no es que la voy a manipular, digamos, a mano pelada, no, yo tengo que tener una serie de dispositivos que me permitan y me garanticen justamente la protección y la seguridad de ella. Ahora bien, vamos a un punto, obviamente, que también siempre ha causado cierto resquemor a nivel mundial y tiene que ver con el tema de la energía nuclear. Fíjense que si ustedes colocan imagen de energía nuclear en Google, les puede aparecer una imagen como esta, ¿sí? Y también una imagen como esta. Obviamente, justamente este es uno de los, digamos, uno de los marcadores que hemos querido romper, pero que lo queremos romper no con cuentos ni con mitos, sino justamente con la ciencia. Es decir, el caso de la energía nuclear, ya mis antecesores, además tuve la oportunidad de acompañarnos un ratico en la mañana y me pareció eh, extraordinaria las ponencias, de verdad que me parece maravilloso todos y cada uno de quienes han participado. Fíjense ustedes el detalle importante, ¿no? Muchas veces se habla del tema de los residuos radiactivos, el tema de la supuesta contaminación, porque bueno, se ven estas eh, humarolas de humo a las cuales llaman la atención. Y por supuesto, existe evidentemente el tema sobre nuestros hombros en aquellos que apoyamos la energía nuclear del caso de Chernóbil, ¿sí? Si bien es cierto, en Chernóbil ocurrió un accidente y un accidente importante que afectó la vida justamente de quienes habitaban sus adyacencias y todas estas son imágenes justamente vinculadas a ese momento. Fíjense ustedes, muy bien, por aquí ya ahí voy conectando con el caso de Jesús, ¿no? Fíjense ustedes cómo esta es la imagen real del caso de la energía nuclear, ¿no? Al final, este tipo de chimeneas, digamos, si lo queremos ver de una manera, no es que está emitiendo o expulsando contaminantes o dióxido de carbono a la atmósfera, con lo cual estamos generando un daño irreversible al medio ambiente. No, todo lo contrario, es decir, en ese momento lo que nosotros tenemos es una especie de fabricador de nubes. Es decir, aquí lo que tenemos es justamente debido, no vamos a entrar en todos los intríngulos, en los detalles de las centrales o de centrales nucleares, pero lo que sí es importante es que justamente debido a los cambios de temperatura que van a sufrir justamente el agua y por el calentamiento del agua, necesitamos esa evaporación de agua y la cual vamos a tener justamente a este nivel. Entonces, ¿qué ocurre? Fíjense ustedes que Jesús nos acompaña aquí y nos pregunta, bueno, uno tiene ese tipo de ideas, ¿no? Uno escucha el caso de Hiroshima, el caso de Nagasaki, el caso de Chernóbil, el caso de Fukushima, y tú dices, bueno, mira, ¿qué pasa? Bueno, ¿qué pasa? Lo primero es que hay que separar, ¿no? Hiroshima y Nagasaki, bombas atómicas en donde utilizamos elementos radiactivos enriquecidos, obviamente que son distintos en términos del porcentaje de enriquecimiento a los que utilizamos en lo que sería el ámbito energético. Esa es la primera caracterización. Y en la segunda, en el caso de Chernóbil y el caso de Fukushima, han ocurrido dos eventos importantes. En el caso de Chernóbil, obviamente, digamos, por un tema de temporalidad, por el caso de cómo manejaba la URSS, cómo manejaba todo el tema, digamos, de formación, de capacitación, el tema de los mecanismos de control, etcétera. Había múltiples o hubo múltiples fallas que dieron lugar a un efecto en cascada que desencadenó en este accidente. En el caso de Fukushima, un terremoto muy importante para nuestro planeta, tanto así que provoca un tsunami de proporciones importantes. Para que tengamos una idea, debido a este sismo, producto en el año 2011 en Fukushima, o cercano a las inmediaciones de Fukushima, se produjo una modificación del ángulo del planeta Tierra. Es decir, nuestra angulación
del planeta se vio modificada unos 3 grados precisamente debido a este terremoto. Esto es para que tengamos una idea en términos de magnitudes de contra qué nos estábamos enfrentando. Y justamente debido a este tsunami por consiguiente, o debido justamente al terremoto inicial, generó un daño a nivel del el reactor número 2 y justamente dio o desencadenó en una contaminación a nivel de lo que es el caso de Fukushima. Sin embargo, ¿qué ocurre? La energía nuclear siempre lo hemos determinado, es decir, cuando tú analizas aquellos que opinan de ciencia y aquellos que son científicos, nos damos cuenta que los científicos vamos todos alineados en función de que la energía nuclear es una energía limpia en función de la emisión, digamos, de dióxido de carbono, y no así aquellos que opinan de ciencia, ¿sí? Muchas veces con algunos detalles de lo que tienen que ver, digamos, o con algunas irregularidades en términos de algunos mitos que van conectando, digamos, allí. Entonces, definitivamente la energía nuclear es un punto muy importante a la hora de la valoración o de los beneficios de la radiación para nosotros los seres humanos. Tanto es así que les he dejado para lo último, a ver si lo tengo, sí, perfecto. Les he dejado a lo último justamente cómo pudiéramos utilizar la energía nuclear en otros casos, ¿sí? Mucho más allá de lo que sería nuestro planeta Tierra. Fíjense ustedes, quiero que tengamos en mente lo siguiente, el caso de las energías renovables, el caso, por ejemplo, de la energía eólica o la solar, incluso la proveniente, por ejemplo, del el movimiento del oleaje, son energías que dependen de cómo esté el clima en un determinado momento, que tengamos sol o que tengamos viento, o que tengamos un movimiento importante de las olas. Sí, en todos estos casos necesitamos, por supuesto, el apoyo, digamos, si queremos así, del medio ambiente para que esta energía pueda mantenerse. En el caso de la energía nuclear, no. Es decir, acá sí disponemos justamente de elementos radiactivos que tienen que tener una cierta cantidad de características. Una de ellas, obviamente, que tenga un tiempo de vida media relativamente largo, con lo cual nos permita, digamos, tener energía por mayor tiempo. Por supuesto que es una ventaja competitiva porque va por encima o trasciende lo que pudiesen ser las características del ambiente o las características climáticas a las cuales pudiera estar presente dicha central. Entonces, obviamente, este es un factor importante. Ahora bien, tenemos otro punto, el cual voy a profundizar más adelante. Nos vamos a ver el 16, es decir, en 2 días. Ahí sí vamos a abordar justamente el detalle del ámbito médico con mucho mayor nivel de detalle, donde utilizamos radiación, pero definitivamente lo utilizamos para fines diagnósticos, para fines también terapéuticos, para fines incluso a la hora de esterilización de elementos. Si bien es cierto, podemos hacer la esterilización con autoclaves, también podemos hacer la esterilización con, con irradiadores, con elementos, digamos, bien sea emisores gamma, que nos permiten irradiar un grupo de elementos que vamos a utilizar en quirófano, con lo cual entonces ya no tenemos que tener esa manipulación de este tipo de materiales. Por otro lado, también lo podemos utilizar en el ámbito, por ejemplo, déjame ver si la tengo aquí, sí, la irradiación, fíjense ustedes, esto lo hacemos acá, la irradiación de sangre. Es decir, fíjense ustedes cómo yo acá coloco las bolsas de sangre antes de realizar las transfusiones, con lo cual eliminamos, minimizamos casi menor al 1% las probabilidades de complicación debido a factores dentro de la sangre que pudieran traer como consecuencias desfavorables a la hora de lo que fuese, de lo que sería la transfusión. Sí, más allá obviamente que tienen que ser, por supuesto, compatibles la sangre, pero no voy a cambiar la compatibilidad de la sangre con la radiación, pero sí voy a generar la ruptura y el daño de aquellos microorganismos que pudieran estar presentes en sangre y con lo cual yo disminuyo las probabilidades de complicación en nuestros pacientes con transfusión. Esto ya es una política mundial a la hora de exponer, digamos, estos tipos de paquetes de sangre antes de realizar un procedimiento. De igual forma, por supuesto, el caso de la tomografía, el caso de los rayos X, obviamente es múltiple, son múltiples las opciones en donde, por supuesto, lo utilizamos. No solo ni siquiera en nosotros los humanos, también en el reino animal, por supuesto, nos ha permitido hacer evaluaciones a nivel de simios, de animales bastante grandes, con lo cual
hemos tenido la posibilidad de salvar ya no solamente a nuestra especie, sino a otras especies. Es decir, en el caso de la utilización de rayos X, tanto para fines diagnósticos como para fines terapéuticos, está más que empleado su uso en el ámbito médico. ¿Qué es bien importante dentro de este factor? Y aquí quiero resaltar un punto clave. En el ámbito médico, nosotros partimos de un principio, en el caso de la protección radiológica, y es el principio de la justificación de la práctica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo pongo en una balanza el riesgo versus el beneficio. Yo tengo un paciente que está complicado, que tiene una cierta cantidad de sintomatología, tengo la sospecha diagnóstica, tengo la sospecha de, mira, pues tiene esto, esto y esto, parece ser tal cosa, pero necesito la confirmación diagnóstica. Para eso es fundamental la utilización de la imagenología. Para evaluar, por ejemplo, lo que pudiese ser una conducta terapéutica. Mira, realicé tal procedimiento, le coloqué un stent al paciente y necesito ver si abrió, si no abrió la arteria, si está bien o no. Para eso está más que justificada la utilización. ¿Por qué les comento esto? Porque todo procedimiento que realizamos a los pacientes, y usted, si han sido pacientes o alguno de sus familiares es un paciente, si en algún momento se realizó una radiografía de tórax o una tomografía de tórax, se expuso a radiaciones. Ahora bien, ¿en qué medida se expuso a radiaciones? Bueno, si nosotros lo comparamos con la radiación natural de fondo, es decir, aquella proveniente del núcleo de la Tierra, de los rayos cósmicos, toda esa sumatoria, realizarnos una radiografía de tórax equivale a 10 días de exponernos a la radiación natural de fondo. Pero fíjense ustedes cómo una tomografía de tórax equivale a 2 años de exposición a la radiación natural de fondo. Entonces uno dice, no, wow, ya listo, cierren todos los servicios de tomografía, no realizamos más tomografías en la vida. No, lo que ocurre es que yo aquí debo ponderar, saber que, por supuesto, si voy a hacer una tomografía, voy a exponer a ese paciente a mayor cantidad de radiación, por lo cual debe estar justificada esa práctica. Debo tener un mayor beneficio que el detrimento o el daño a la salud que voy a provocar debido a la exposición a la radiación. Y lo mismo ocurre en todos los niveles, desde el ámbito dental, una radiografía dental significa muy, muy poca cantidad de radiación, pero significa, es decir, equivale aproximadamente a un día de exposición a radiación natural de fondo. Y lo mismo tenemos si hacemos una tomografía a nivel de abdomen o con contraste, un enema por varios. Diferentes tipos de estudios tendrán diferentes tipos o diferentes cantidades de radiación a las cuales nos sometemos en el ámbito del radiodiagnóstico. Pero como les comenté, eso nos vemos el viernes a las 3 de la tarde, 3:30 de la tarde, hora de México. Así que ahí los espero nuevamente. Otro de los puntos que también abordaremos con mayor profundidad ya tiene que ver con el caso del uso de fuentes radiactivas en el ámbito médico, y aquí es lo que conocemos como medicina nuclear. Aquí unimos un material radioactivo, un radionucleido, lo unimos a un fármaco. ¿Y qué ocurre? El material radioactivo está emitiendo radiación de manera continua, lo cual nos va a permitir verlo, y el fármaco se va a dirigir al área de interés que nosotros querramos evaluar. Si queremos evaluar cerebro, se coloca una determinada molécula. Si queremos evaluar riñón, utilizamos otra. Si queremos evaluar sistema óseo. Entonces, dependiendo del órgano o el target que queramos evaluar, le unimos un determinado fármaco a un determinado radionucleido. Y de esta manera tenemos una evaluación funcional de lo que es el ámbito digamos, celular en nuestro cuerpo. Gracias, Diana, gracias, gracias. Yo estoy ahí corriendo, pero no se quedamos bien, se quedamos bien. Entonces, fíjense ustedes cómo en el caso de las imágenes, por ejemplo, con PET, en el caso de, a mí las imágenes PET es una de las cosas que más me atrae, me llama la atención, porque cuando hablamos de PET nos referimos a tomografía por emisión de positrones, ¿sí? Si ustedes recuerdan bien, aquellos que nos acompañan, que no están muy vinculados con la ciencia, no importa, además para eso está justamente eventos como este. Ustedes recordarán que yo tenía un átomo, ese átomo tenía carga eléctrica positiva y neutra en el núcleo, que eran los protones y los neutrones, y tengo unos electrones girando, dando vueltas, digamos, alrededor de ese núcleo. Eso sería un esquema, digamos, casi clásico de lo que sería el átomo, ¿no? Hoy por hoy.
sin entrar en las profundidades de la física cuántica y Schrödinger y todo lo demás, si nos concentramos en ese modelo, obviamente estamos hablando de electrones carga eléctrica negativa, protones carga eléctrica positiva y neutrones. ¿De dónde salen los positrones? Bueno, justamente debido a la inestabilidad de estos elementos radiactivos, de su núcleo, acuérdense que cuando hablamos de un elemento radiactivo, estamos hablando de que es inestable en su núcleo. Cuando hablamos de que es inestable es que en el núcleo, como yo tengo esos protones, carga eléctricas iguales, ustedes recordarán cuando sus mamás le decían, mira, a mí no me gusta ese novio para ti. ¿Por qué? Bueno, porque él es rock and rollero, tiene el pelo largo, no sé, fuma marihuana, tiene un zarcillo en la nariz, y tú eres una chica que toca piano, que no sé qué, etcétera. No me gusta. Y usted le decía, no, mamá, pero es que bueno, somos distintos y cargas diferentes se atraen, mamá, así que déjanos libre y tal. Lo mismo puede pasar para el caso de los caballeros. Bueno, obviamente, así como se atraen los opuestos, se repelen los iguales, ¿sí? En el caso de los protones, ellos están continuamente buscando de repelerse. Y los neutrones son los que mantienen ese núcleo estable, ese núcleo compacto como lo conocemos. Sabemos que eso es posible justamente porque las cosas las podemos tocar, ¿no? Obviamente tienen masa y las podemos tocar justamente porque los átomos no se van desintegrando por allí. Entonces, cuando esa estabilidad o cuando ese vínculo entre protones y neutrones se pierde, entran en un elemento que es inestable y que por consiguiente es radiactivo. Y por principio de la naturaleza, todo en la naturaleza tiende al equilibrio. Entonces, el elemento que es inestable va a buscar de emitir, de desprenderse de esa energía para buscar su estabilidad. En el caso de la tomografía por emisión de positrones, uno de los más utilizados, en el caso del flúor 18, es un elemento inestable radiactivo que emite radiación y fíjense que la particularidad que tiene es que emite positrones. Es decir, desde su núcleo, y allí sí entramos en varias consideraciones debido a los quarks, etcétera, pero eso lo veremos con mayor profundidad dentro de 2 días. Lo importante es que emite la antimateria del electrón. El positrón tiene las mismas características que el electrón, pero con carga eléctrica positiva. Y sale desde el núcleo. Entonces ahí sí, listo, ahí sí llegamos a lo máximo. Es decir, estamos hablando que en la medicina nuclear de hoy estamos trabajando incluso con antimateria, con elementos que expulsan antimateria. Y uno dice, bueno, ¿cómo es todo esto posible? Todo esto es posible precisamente gracias a la ciencia. Y por eso, cuando uno habla o uno escucha hablar de medicina nuclear, en donde sí vamos a inyectarle un material radiactivo a un paciente, muchas veces la gente, así como tiene el temor con la energía nuclear, tiene la misma temor cuando escuchamos medicina nuclear. Y decimos, no, 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 imagínate, me vas a dar ese material radiactivo, entonces ahora sí me transformo en Hulk o empiezo a emitir radiación y entonces ya más nunca voy a volver a ser normal. Definitivamente les digo que seamos normales o no, no va a ser por culpa del elemento radiactivo. Es decir, con el elemento radiactivo, ese elemento radiactivo, a diferencia de lo que podemos utilizar en el ámbito energético, una de las particularidades es que tiene una energía baja y un tiempo de vida medio bajo, con lo cual yo tengo un tiempo de vida medio biológico, físico, que va decayendo con el tiempo y un tiempo de vida medio biológico, porque yo lo voy eliminando, la mayoría de ellos por vía urinaria, así que yo lo voy eliminando por las vías de excreción natural. Pero la particularidad que tiene el caso de la medicina nuclear, y quiero que también se enamoren de ella, es que podemos ver con bastante antelación modificaciones antes de verlas en el ámbito anatómico estructural. Es decir, cuando yo hago una tomografía o una resonancia, yo veo la estructura, el macro. Pero cuando yo veo una imagen de medicina nuclear como la que ustedes ven acá, justamente aquí estamos viendo el corazón, pero lo estamos viendo picadito, lo estamos viendo por parte desde lo más abajo, justamente hasta lo más alto. Y aquí lo que nos permite ver es el funcionamiento de las células que integran el músculo cardíaco, por lo cual nos va a permitir adelantarnos incluso 6 meses antes, vamos a poder ver una patología desde el punto de vista funcional antes de verlo anatómicamente. Porque primero se pierden algunas capacidades desde el punto de vista de la funcionalidad y luego es que veo la perturbación o la modificación anatómica, con lo cual nos permite predecir o adelantarnos en el tiempo en función de lo que pudiesen ser algunos errores, ¿sí? O algunos defectos. Por acá Emilio nos comenta, el PET scan utiliza flúor 18 reactivo, pueden predecir células que serán cáncer en órganos específicos de estudio. A ver, Emilio, te invito a que nos acompañes del 16 a las 3, pero
A ver, la utilización del PET scan aquí con flúor 18, el flúor 18 se une a una molécula que en este caso es un análogo de la glucosa, se llama la fluorodeoxiglucosa. Esta molécula, este fármaco, es decir, el flúor 18 como tal está emitiendo radiación y él se va a fijar eh, con el fármaco a la región de interés que nosotros querramos evaluar. Entonces, en el caso en el cual uno, el F18 a la FDG, la fluorodeoxiglucosa, en ese momento la fluorodeoxiglucosa va a utilizar los transportadores naturales que tenemos en el cuerpo para transportar azúcar, para transportar la glucosa. Por consiguiente, ese flúor 18 unido al FDG se va a ir a fijar en corazón, porque nuestro músculo cardíaco está continuamente bombeando sangre, por lo tanto, está requerido de azúcar de manera constante a nuestro cerebro, el cual siempre también está operativo, aunque algunas de las chicas pueden creer que nosotros no, sí, también les digo, nuestro cerebro está activo. Pero sí, el cerebro y el corazón son aptamente captantes de lo que sería la FDG. Y luego vamos a tener, por supuesto, las lesiones cancerígenas, como les mostré al inicio. Tenemos un crecimiento acelerado de células. Obviamente ellas van a requerir mayor consumo de azúcar, mayor consumo, digamos, de elementos o de nutrientes para poder crecer. Y es por ello que el FDG se utiliza para hacer este tipo de valoraciones. Sin embargo, no es el único. Quiero explicarles que tenemos varios tipos de radionucleidos a los cuales le podemos unir a varios tipos de fármacos y de esta manera evaluar diferentes tipos de órganos, ¿no? Entonces tenemos nitrógeno 13, carbono 11, tenemos diferentes tipos de elementos, incluso el mismo flúor 18 lo podemos unir a cloruro de sodio, por ejemplo, y podemos entonces ahora que eso se fije, ese fluoruro de sodio se va a fijar ahora a nivel de lo que sería el hueso. Entonces podemos ver una especie de gammagrama óseo, pero un PET óseo. Entonces tenemos múltiples opciones allí. Sí importante que no todo punto hipercaptante significa que es un síntoma de cáncer. Por ejemplo, como en la imagen que ustedes ven acá, yo tengo un punto más hipercaptante a nivel del corazón y no tiene que ver con que yo tenga un tumor en el corazón, tiene que ver con que en esa región hay mayor actividad o mayor metabolización del material radiactivo con respecto a la otra parte, ¿no? Sí, y Emilio, correctamente, sí, en próstata hay estudios con PET scan, por supuesto, no solamente con fluoro de oxiglucosa, sino también con DMSA, tenemos también diferentes análogos con el caso de diferentes radionucleidos que utilizamos para el caso, por ejemplo, el caso de la colina, tenemos múltiples fármacos y múltiples elementos radioactivos que estamos utilizando para la valoración de próstata, de mama, de diferentes tipos de lesiones en el caso de la medicina nuclear. Así que bueno, definitivamente lo utilizamos, ¿sí? Y nos permite utilizarlo incluso, como les digo, para ver modificaciones en lo que pudiese ser la musculatura, el funcionamiento del músculo cardíaco antes de llegar a ver a nivel de una coronografía o de una evaluación de arterias coronarias con tomografía, en donde yo tengo que ver efectivamente, tiene que pasar mucho más tiempo para poder ver efectivamente una obstrucción de una determinada arteria. Aquí ya apenas comienza una afectación a nivel de la arteria, voy a tener una disminución de la cantidad de material radiactivo que va a llegar a una parte del corazón con respecto a la otra y por lo tanto voy a poderla ver con muchísima mayor antelación. Gracias, gracias, Paula. Perfecto, sí, sí, sí. Algunas aplicaciones, aquí estamos viendo aplicaciones o beneficios de lo que serían las radiaciones en nuestra vida cotidiana, ¿no? Cosas que continuamente están ocurriendo en nuestro día a día, a pesar de todas las complicaciones con el COVID, a pesar de, eh, de todo lo que estamos atravesando como humanidad. Justamente uno de los puntos importantes es que la radiación ha estado presente, está presente y estará presente por mucho tiempo. Y justamente fíjense ustedes cómo nos permite y la utilizamos de manera con bastante rutina en nuestro ámbito profesional, bien sea en el industrial, en el médico, etcétera. También lo podemos hacer, por ejemplo, utilizamos las radiaciones para hacer valoraciones a nivel quirúrgico, por ejemplo, para ver si hay algún ganglio tomado. Se inyecta a la paciente, por ejemplo, de mama, se le inyecta material radiactivo cercano a la aureola del seno. Luego ese material radiactivo, si hay algún ganglio tomado, es decir, algún ganglio con enfermedad, ese material
con ese palito que ustedes pueden ver allí en el quirófano, vamos siguiendo y vamos evaluando. Si el ganglio ha sido captante, se retira y de esa manera también eliminamos complicaciones en pacientes. Por supuesto, bueno, en el caso ahorita de lo que fue el mes de la concientización en la lucha contra el cáncer de mama, obviamente las radiaciones a nivel de las mamografías, lo que sería el uso de rayos X para evaluar el tejido mamario, ha sido bastante utilizado y de igual en el caso de la mamografía, miren ustedes con cada uno de los puntos siempre hay un mito asociado y tiene que ver justamente que la radiación, evidentemente, al no conocerse, al no estudiarse a profundidad desde los más chiquiticos, cosa que ha estado cambiando, sí, ustedes cada vez ahora vemos series con mayor cantidad, un poco más de ciencia, un poco más de radiación y tal. También vemos series en Netflix como esta, la de, ¿cómo se llamaba? Vale? La de la cosa nuclear que si te ibas para el pasado y para el futuro. A ver, ¿quién la vio? Que si por los residuos radioactivos. Dark, muy bien, muy bien. A ver, ya veo que están bien, muy bien, así me gusta. Bueno, si bien es cierto, tenemos algunas series que sí incentivan la ciencia real, también tenemos otras que nos complican un poco la cosa, pero lo importante es que lo podemos discutir. Entonces, fíjense ustedes como en el caso de la mamografía también se ha hablado muchísimo de que el hecho de exponer a radiaciones, el caso de las pacientes femeninas con el mamógrafo provocaban un cáncer de tiroides, una cosa que no ha sido estudiada, que no ha sido obtenida por resultados, es decir, los cánceres de tiroides no se ven nunca, no se han visto hasta ahora, 2020, casi 2021, no se han visto incrementados por la utilización o por la realización de mamografías, todo lo contrario, el hecho de realizar mamografías a tiempo nos ha permitido diagnosticar a temprana edad justamente y en estadios más tempranos justamente lo que pudiese ser una enfermedad que pudiera complicar a la paciente. Así que definitivamente estamos en eso, ¿no? Por otro lado, como les comentaba también, el caso de utilizar rayos X o de utilizar electrones, en todo caso radiaciones ionizantes, para tratar el cáncer o para tratar lesiones, por ejemplo, también lesiones en piel, justamente lo utilizamos con el mismo principio. Es decir, aquí sí, la energía que utilizamos es una energía extremadamente alta y sabiendo que podemos provocar daño a nivel celular debido a la exposición a la radiación, aquí sí hacemos un daño provocado a propósito, pero tenemos que obviamente tener en consideración que tengo una cierta cantidad de órganos a riesgo con los cuales puedo entrar o pueden entrar en contraposición con respecto a los beneficios. Por eso, por consiguiente, se hace una planificación del tratamiento en donde se calcula la cantidad de radiación que vamos a entregar al tumor y buscamos de disminuir al máximo la cantidad de radiación que va a llegar a los órganos a riesgo, los órganos sanos, de manera tal de provocar la menor cantidad de daño posible a nuestro paciente, pero a la vez generar el mayor control tumoral posible. De esta manera, he tratado de dar y además en tiempo, he tratado de dar un breve recorrido a todo lo que son los beneficios de la radiación en nuestro día a día. Pero quiero que nos llevemos en mente, fíjense ustedes que con todo el tema por allí Jesús nos comenta, ¿no? Que ahorita estamos muy metidos en series y obviamente aquellos que tienen mucho tiempo o que tienen ahorita más tiempo en casa tienen mayor posibilidad de ver mayor cantidad de series, pero una de las cosas que quiero resaltar, ustedes han visto ahorita una gran cantidad de publicidad y bastante noticia en relación a los viajes espaciales, ¿sí? Obviamente con el caso de SpaceX manejando ahora una gran cantidad de volumen de lo que pudiesen ser los viajes espaciales en términos privados o privado con público, ahora, bueno, también los chinos, pero también el caso de los árabes también lanzando, el caso de Emiratos Árabes Unidos también con un desarrollo importante dentro de la infraestructura espacial. Vemos ya cómo múltiples países están desarrollando mucha tecnología en función y con el objetivo fundamental de recorrer y de estar presente en otras, más allá de nuestro planeta Tierra. Con ello, he querido traerles un punto que a mí me ha parecido súper interesante y que no podía yo despedirme de esta presentación sin hablar del caso espacial, ¿no? Y ojo, yo quiero resaltar esto porque hoy lo vemos como algo distante,
pero esto ya no hay quien lo pare, es decir, ya hemos podido colocar sondas en meteoritos, hemos podido evaluar meteoritos, sabemos que hay meteoritos llenos de diamantes, llenos de plomo, llenos de titanio, es decir, tenemos múltiples elementos en nuestro sistema solar que nos permitiría una gran cantidad de materiales, con lo cual pudiese haber una minería en términos de algunos asteroides, algunos meteoritos, pero también tenemos obviamente planetas, tenemos el caso de la Luna, tenemos el caso de planetas como el caso de Marte, en donde la exploración espacial es un hecho y va a continuar siéndolo. Pero justamente antes de esta exploración tenemos el caso de esta sonda que ustedes pueden ver acá, el caso de la Voyager 1 y la Voyager 2. Ambas utilizaron el caso de la energía nuclear. No lo utilizaron en términos de, recuerden que nosotros para este caso podemos utilizar, digamos, o emplear lo que pudiese ser la electricidad proveniente, bien sea o de reactores nucleares o bien sea en forma de generadores termoeléctricos, ¿no? Una especie de calefactor. En el caso de la Voyager, justamente son estos, ¿no? Estos generadores termoeléctricos los que fueron utilizados en el caso con Plutonio 238, en donde podíamos crear o podíamos entregar la energía, con lo cual ya la Voyager 1 trascendió los 18.000 millones de kilómetros justamente hace unas semanas, ¿no? Entonces, fíjense cómo la energía nuclear nos ha permitido, incluso como especie, poder explorar más allá de los confines de nuestro sistema solar, por una parte. Incluso, una de las cosas que a mí me llamó la atención de esta foto es que justamente esta foto obedece a un astronauta de las misiones Apolo, donde retira justamente una carga de plutonio 238 del módulo lunar para lo que sería justamente este proceso de reactor, no de reactor, más que reactor, más sería una especie de calentador, justamente utilizando lo que nosotros o lo que la NASA denominó el RTG, que es el generador termoeléctrico por radioisótopo. Entonces, justamente sacaban de allí, miren ustedes el blindaje, se retiraba de allí el plutonio 238 y se colocaba justamente en el módulo que iba a generar o a entregar energía a nivel de lo que era la misión Apolo. Y más allá de eso, más allá de lo que es la misión Apolo, definitivamente, el futuro viene marcado también con qué vamos a hacer para poder ir más allá, más rápido y con menor tiempo, ¿no? Y esto tiene que ver justamente con la experiencia o con los diversos análisis que se han elaborado en función de propulsores justamente impulsados por lo que sería elementos radioactivos, ¿sí? Jesús, esa es la pregunta. Digamos, aquí hay una pregunta súper interesante. Jesús nos comenta el tema de que, bueno, si ya vemos que la energía nuclear es, oye, es tan limpia, la podemos utilizar a mucho más tiempo, de una manera más segura, etcétera, bueno, ¿por qué todavía seguimos utilizando el caso del carbón? Recuerden, por favor, que estamos ahorita también en una lucha, obviamente esto es una lucha de poderes a nivel mundial, ¿no? Comprender o imaginarnos que de un día para el otro vamos a transformar y vamos a eliminar los combustibles fósiles con todo aquello que esto corresponde, ¿no? Es decir, imagínate toda la industria automovilística, toda la industria de transporte, de aeronáutica, toda la industria, es decir, estamos hablando de un golpe increíble para las economías más fuertes del mundo y para obviamente las corporaciones más grandes del mundo. Definitivamente la tendencia, si también nos hemos dado cuenta, y aquí voy a vincular un poquitico, me disculpan si me disperso, pero igual va conectado. Cuando tú analizas el caso de las bolsas de valores y te das cuenta de cuáles eran las empresas que hasta el año 2010 eran los rankings, estaban en el ranking número 10, las 10 empresas más importantes que recapitalizaban y que tenía mayor entrega de capital para los inversionistas eran, bueno, Rexol, Texaco, Chevron, etcétera. Es decir, compañías que tenían que ver con el ámbito energético a carbón. Luego del año 2010, las empresas se fueron más, o el ranking de empresas se fue más al ámbito tecnológico. Nos dimos cuenta como Google, como Amazon, como Apple empezaron a subir y a escalar posiciones. Y ya hoy, cuando tú analizas cómo se manejan
las mayores 20 empresas a nivel global, ya no ni siquiera en los Estados Unidos, sino analizas las bolsas asiáticas, el caso europeo, te das cuenta la misma tendencia, una tendencia en donde la ciencia o las compañías científicas han sido las mayores impulsores. Justamente estas nuevas tecnologías en términos de, bueno, ya vemos como el caso, por ejemplo, de Elon Musk, no solamente con el caso de SpaceX, sino con Tesla, etcétera. Es decir, ya vemos cómo cada vez más vemos una mayor posicionamiento de este tipo de compañías y con ello, inevitablemente también la forma en cómo las vemos. Es decir, en la medida en la cual esto comienza a tomar mayor impulso, obviamente empieza mayor cantidad de desarrollo, empiezan a abaratarse los costos y en la medida en la cual abaratas los costos puedes establecer mayores posibilidades. Entonces, definitivamente lo que quiero que veamos, ¿sí? Y además les he traído no solamente la imagen de eh, uno de los propulsores que está siendo evaluado por la NASA, sino que también ya es parte del proyecto Artemisa justamente para la generación de electricidad proveniente justamente de energía nuclear en la Luna. El proyecto es en el año 2024, ese sería la primera asentamiento humano en la Luna de manera formal y se tiene previsto que pudiésemos tener estos módulos justamente de proveer energía. ¿Qué ocurre en el caso de la Luna? Bueno, obviamente allí no tenemos viento, el caso solar, bueno, va a estar restringido, entonces, bueno, necesitamos una fuente continua de suministro, en este caso energético, esta es una de las opciones, y fíjense ustedes que lo mismo para el caso del planeta Marte. Es decir, en el caso del planeta Marte tenemos aún condiciones climatológicas aún más complicadas, el tema de vientos extremadamente fuertes, una intensidad solar mucho menor que en el caso de la Tierra, entonces tenemos unos factores que juegan en contra, con lo cual la energía nuclear allí va a ser fundamental. Es posible, y esto sí ya lo digo ya de manera de especulación, es posible que sea más, digamos, veamos con mayor anterioridad cómo en otro planeta el 100% de la energía sea nuclear antes que en la Tierra, sí, probablemente eso es lo que vaya a ocurrir. Es decir, una vez que lo veamos en funcionamiento en Marte, en la Luna, probablemente es lo que nos permita también a nosotros en la Tierra reacomodarnos y reacondicionar lo que pudiesen ser las fuentes de energía, ¿no? Para nosotros. Pero definitivamente esa es la tendencia. Quiero que veamos justamente que esto no es que son, no estamos hablando de, bueno, sí, es que en un futuro distante o es que estamos leyendo un libro de Julio Verne. No, no, no. Estamos hablando ya de proyectos de la NASA que ya tienen tiempos y fechas determinadas. Justamente para el año 2024 se planea Artemisa en la Luna y para el año 2030 la misión a Marte. Así que definitivamente eso es lo que tenemos en previsión, ¿no? Y lo que justamente con lo cual yo quería despedirme por la tarde, noche de hoy dejándoles entonces ese mensaje, ¿no? Que la energía nuclear y que todo lo que estamos aprendiendo hoy aquí en el planeta Tierra nos va a servir también para impulsarnos más allá de nuestras fronteras. Así que no lo vean nada más como un tema en lo inmediato, sino también en el mediano y largo plazo. Sin duda un tema bastante interesante y sobre todo muy amplio porque la verdad no conocíamos todas estas aplicaciones sobre la radiación respecto a la energía nuclear. Y pues tenemos algunas preguntas. Eh, una que viene directamente de el envío en la transmisión es Facebook, es si la energía nuclear se considera tal cual una energía renovable. A ver, nosotros lo consideramos una energía limpia, ¿sí? Allí estamos en ese tema, digamos, en ese punto neurálgico, debido a las bajas emisiones provenientes de lo que pudiese ser por emisiones de dióxido de carbono. En el caso de la energía nuclear, recuerda que una vez que se acaba, digamos, ese combustible o esa fuente emisora de que está emitiendo la radiación proveniente de ese material, yo tengo que reemplazar justamente esta fuente, ¿no? Entonces, obviamente, no la podemos considerar renovable en el estricto sentido de la palabra de que yo, como el caso del viento o del sol que están aquí presentes de manera consecuente. Es decir, ahí tenemos que ser muy específicos en términos didácticos, en Profesor, términos académicos, la posible energía
Se está escuchando un energías poco renovables no cortado. pudiéramos hablar del 100% porque yo tengo que hacer un reemplazo de lo que tendría que ser el caso de la fuente. Este, tenemos aquí un detalle que se escuchó cortado casi toda la respuesta. No sé si podría repetirnos, por favor. ¿Aló? ¿Escucharon? Bueno, ¿nos escuchan? No las oigo. Ay, ya, Omar, perdón. se trabó un Ahora poco sí. tu respuesta, sí. ¿Ya nos Si escuchan? nos la pudieras repetir, Sí, por ahora sí. favor. Gracias. Sí, yo las escucho, yo las escucho. Fíjense, cuando hablamos de energías renovables en general, digamos, desde el punto de vista académico estrictamente, nos estamos refiriendo a que es inagotable, es decir, el caso, bueno, del sol o el caso del viento, es decir, va a estar de manera continua. El caso de la energía nuclear no la podemos definir estrictamente como renovable, porque recuerden que yo tengo un material radiactivo, sí, que tiene un tiempo de vida medio largo, pero que una vez que ya no sirve más, porque acuérdense que eso va decayendo continuamente, yo debo reemplazar la fuente. Por eso hablamos de que la energía nuclear es una energía limpia debido al caso de las emisiones de dióxido de carbono comparadas con otras fuentes de energía, pero no deberíamos hablar de una energía renovable al 100%. No pudiéramos utilizar esa terminología con el caso del caso nuclear. Muchas gracias. Tenemos tiempo para una pregunta más. Hay algunas en el chat. Las que no se puedan responder hoy, las pueden mandar a nuestro Instagram y se las vamos a hacer llegar al profesor. Entonces, aquí les voy a dejar el Instagram para que manden todas las preguntas que tienen. Y, a ver, hay algunas preguntas aquí que fueron dejando durante la ponencia. Una Okay. de ellas es si existen políticas gubernamentales que apoyen en cada país sobre los beneficios para usar alguna energía. Sí, debería ser el caso de la energía nuclear, ¿no? Me imagino, fíjense. La mayoría de nuestros países, en el caso de América completa, desde Canadá hasta Argentina, eh, nosotros somos el 98% somos países firmantes, países miembros del Organismo Internacional de Energía Atómica. Dentro de este organismo, digamos, se encarga de promover y de incentivar la utilización para fines pacíficos de lo que es todo el ámbito nuclear. En este sentido, todos y cada uno de los países, por supuesto, que todos somos países miembros y países firmantes además del acuerdo, obviamente tenemos en consideración estas bondades. ¿Qué ocurre? Que, bueno, ya aquí es un tema de políticas, obviamente, de las políticas públicas, de cuál es el enfoque que tenga un determinado gobierno, de cómo ve un área u otra, de quiénes están capacitados o no un determinado ministerio o una determinada sucursal. Allí hay múltiples factores. Lo que sí es cierto es que eh, cuando nosotros analizamos organismos multilaterales, como es el caso de este Organismo Internacional de Energía Atómica, nos damos cuenta que la tendencia natural es a utilizar, obviamente, energías que generen el menor impacto posible en el medio ambiente. Es decir, una de las cosas que a veces o que pareciera entrar en contradicción es que, bueno, tú dices, bueno, Greenpeace va por un lado y la energía nuclear va por el otro y tal. Estos son unos sanguinarios que no. Es decir, aquí no estamos compitiendo o queremos competir en contra de lo que serían las energías renovables, como el caso de la eólica, la solar, el caso del mar. Es decir, aquí lo que queremos es complementar y que en aquellos lugares en donde yo tenga mayores dificultades, desde el punto de vista climatológico, yo pueda utilizar la energía nuclear como un backup o como una parte dentro de lo que sería el sistema de entrega de energía. Ok, pues agradecemos mucho su ponencia, profesor. Aquí les voy a dejar el Instagram de nuestras redes sociales. Si quieren hacer más preguntas, las pueden dejar aquí en el chat o se las pueden mandar por Instagram
y se las vamos a hacer llegar al profesor para que él las pueda responder y las vamos a publicar en el Instagram. De igual forma, pues a nombre de Power and Energy Society, de WIN México, agradecemos mucho que haya participado en esta edición del IPEC. Le haremos llegar su reconocimiento en cuanto los tengamos listos y pues invitar a toda la asistencia, a todos los presentes el día miércoles estará también el profesor Omar Arias con otra ponencia que sin duda estará bastante interesante para también complementar muchas de las ideas que estuvieron el día de hoy. La ponencia será sobre aportaciones de la energía nuclear en la medicina para que no se la pierdan. Y pues sería todo por el día de hoy. Muchas gracias, profesor. No, gracias a ti, gracias de verdad, Diana, gracias Raquel, gracias a todo el equipo, de verdad. Más bien un honor poderles acompañar a ustedes, siempre a la orden y siempre en contacto. Y gracias a todos ustedes que nos acompañaron en esta tarde, noche de hoy.